El zar y el ángel. En algún lugar, en ninguna parte, en cierto reino, en cierto imperio, tiempo fuera, y en ninguna tierra nuestra, vivía un zar que era tan orgulloso, tan sumamente orgulloso, que no temía ni a Dios ni a los hombres. No escuchaba ningún buen consejo, viniera de donde viniera, sino que solo hacía lo que le parecía bien, y nadie se atrevía a llevarle la contraria. Y todos sus ministros y nobles se afligieron mucho, y todo el pueblo también se afligió. Un día, este zar fue a la iglesia. El sacerdote estaba leyendo la Sagrada Escritura, y por eso debía escuchar. Pero hubo unas palabras que no le gustaron. «Decirme tales palabras», pensó, «palabras que nunca podré olvidar, aunque me salgan canas». Después de la misa, el zar se fue a casa y pidió que le enviaran al sacerdote. El sacerdote fue. «¿Cómo te atreves a leerme tales y tales pasajes?», dijo el zar. «Estaban escritos para ser leídos», respondió el sacerdote. «¿Y quieres leer todo lo que está escrito? Arranca esas páginas y no te atreváis a leerlas nunca más, os digo». «No soy yo quien ha escrito esas palabras, Majestad», dijo el sacerdote. «No es que arranquemos las páginas». «Yo soy el zar y es tu deber obedecerme». «En todo te obedeceré, oh zar, excepto en las cosas sagradas. Dios está sobre ellas. Los hombres no pueden alterarlas». «¿No alterarlas?», dijo el zar. «Si quiero que se alteren, se alteran. Quita esas palabras de la Escritura, os digo, y no os atreváis a leerlas nunca en esta iglesia, ¿oíste?» «No me atrevo», dijo el sacerdote. «No tengo voluntad en el asunto». «Te lo ordeno». «No puedo, oh zar». «Bien», dijo el zar. «Te daré 3 días para que lo pienses, y al anochecer del 4.º día preséntate ante mí, y te arrancaré la cabeza de los hombros si no me obedeces». Entonces el sacerdote se inclinó y se fue a casa. El 3.er día ya estaba llegando a su fin, y el sacerdote no sabía qué hacer. No le aterrorizaba morir porque tenía fe, pero pensaba, ¿qué sería de las monjas en el convento y de los niños huérfanos que viven aquí? Caminaba y lloraba y se retorcía las manos. ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Por fin se acostó en su cama, pero no pudo dormir. Solo hasta el amanecer se quedó dormido, y entonces vio en sus sueños a un ángel de pie junto a su cabeza. «No temas nada», dijo el ángel. «Dios me ha enviado a la tierra para protegerte». Así, a primera hora de la mañana, el sacerdote se levantó lleno de alegría y rezó agradecido a Dios. El zar también se despertó de madrugada y gritó a sus cazadores que se reunieran y salieran a cazar con él al bosque. Así que salieron a cazar, y no pasó mucho tiempo antes de que un ciervo saltara de la espesura ante los propios ojos del zar. El zar lo persiguió. A cada momento el ciervo parecía vacilar, pero el zar no podía alcanzarlo. Excitado, el zar espoleó a su caballo aún más rápido. «¡Arriba! ¡Arriba!», gritó. «¡Ahora lo tenemos!». Pero aquí, un arroyo cruzaba el camino, y el ciervo se zambulló en el agua. El zar, que era buen nadador, dijo: «Ahora lo tengo. En todo caso», pensó, «un poco más y lo tendré por los cuernos». Se quitó la ropa y se lanzó al agua tras el ciervo. Pero el ciervo nadó hasta la orilla opuesta, y el zar estaba extendiendo las manos para agarrarlo por los cuernos, cuando de pronto el ciervo desapareció. Era el ángel que había tomado la forma de un ciervo. El zar estaba asombrado. Miró a su alrededor y se preguntó: «¿Dónde está el ciervo?». Entonces vio que alguien, al otro lado del río,
se ponía la ropa que había dejado ahí, y enseguida el hombre montó en su caballo y se alejó al galope. El zar pensó que se trataba de algún malhechor, pero era el mismo ángel que ahora se había puesto la ropa del zar y se había marchado para recoger a los cazadores y llevarlos a casa. En cuanto al zar, permaneció desnudo y solitario en el bosque. Por fin miró a su alrededor y vio, muy, muy lejos, el humo que se elevaba sobre el bosque, y algo parecido a una nube oscura que se alzaba en el cielo despejado. «Tal vez», pensó, «ese sea mi pabellón de caza». Así es que se dirigió a la dirección del humo, y llegó por fin a un horno de ladrillos. Los quemadores de ladrillos salieron a su encuentro y se sorprendieron al ver a un hombre desnudo. «¿Qué hace aquí?», pensaron, y vieron que tenía los pies cojos y magullados, y el cuerpo cubierto de arañazos. «Dadme de beber», dijo, «y también me gustaría comer algo». Los quemadores de ladrillos se apiadaron de él, le dieron un viejo vestido andrajoso para que se lo pudiera, y un trozo de pan negro y un pepinillo para que se lo comiera. Nunca, desde el día de su nacimiento, el zar había tenido una comida tan sabrosa. «Y ahora habla, oh hombre», le dijeron. «¿Quién eres tú?». «Os diré quién soy», dijo él, cuando hubo comido hasta saciarse. «Soy vuestro zar. Conducidme a mi capital, y ahí os recompensaré». «¿Cómo, miserable bribón?», gritaron. «¿Te atreves a burlarte de nosotros, viejo pilluelo, y a engrandecerte como zar? Nos recompensas de verdad». Y lo miraron con asombro y desprecio. «Atrévanse a reírse de mí otra vez», dijo, «y haré que les corten la cabeza». El zar había dicho aquello porque se olvidó de sí mismo y pensó que estaba en su casa. «¿Qué? ¿Tú?». Entonces cayeron sobre él y lo golpearon. Lo patearon y lo zarandearon sin piedad, y luego lo echaron, y se fue bramando por el bosque. Siguió avanzando hasta que, por fin, volvió a ver un humo que salía del bosque. De nuevo pensó, «Esa es seguramente mi cabaña de caza», y se dirigió a ella, y hacia el atardecer llegó a otro horno de ladrillos. También allí se apiadaron de él, y le rogaron amablemente. Le dieron de comer y de beber. También le dieron unas medias de trapo y una camisa andrajosa, pues era gente muy pobre. Lo tomaron por un soldado fugitivo, o por algún otro pobre. Pero cuando hubo comido y se vistió, les dijo, «Soy vuestro zar». Se rieron de él, y de nuevo comenzó a hablar con rudeza a la gente. Entonces cayeron sobre él y lo golpearon fuertemente, y lo echaron enseguida. Y él vagó solo por el bosque hasta que se hizo de noche. Entonces se acostó bajo un árbol, y así pasó la noche, y levantándose muy temprano, siguió su camino en línea recta. Por fin llegó a un tercer horno de ladrillos. Pero no les dijo a los quemadores de los ladrillos que él era el zar. Lo único en lo que pensaba era en cómo llegar a su capital. También ahí la gente lo trató amablemente, y viendo que sus pies estaban cojos y magullados, se compadecieron de él y le dieron un par de botas muy, muy viejas. Y él les preguntó, «¿Sabéis por qué camino puedo llegar a la capital?». Se lo dijeron, pero era un viaje muy largo que le llevaría todo el día. Así que siguió el camino que le habían indicado y siguió adelante hasta que llegó a una pequeña ciudad. Y allí los centinelas del camino lo detuvieron. «¡Alto!», le gritaron. Él se detuvo. «¿Su pasaporte?». «No tengo ninguno». «¿Qué? ¿Sin pasaporte? Entonces eres un vagabundo». «¡Agarradlo!», gritaron. Así que lo apresaron y lo metieron en un calabozo. Poco después vinieron a examinarlo y le preguntaron, «¿De dónde eres?». «De tal o cual capital», dijo él. Entonces ordenaron que le pusieran los grilletes y le llevaran allí. Así que lo llevaron de nuevo a esa capital y
lo metieron en otro calabozo. Los guardianes vinieron a examinar a los prisioneros y uno dijo una cosa y otro otra, hasta que por fin le llegó el turno al zar. «¿Quién eres tú, viejo?». Entonces les dijo toda la verdad. «Una vez fui el zar», dijo, y contó todo lo que le había sucedido. Entonces se asombraron mucho, pues no se parecía en nada a un zar. En efecto, hacía tiempo que estaba delgado y demacrado, y su barba era larga y enmarañada. No obstante, a pesar de todo, les hizo creer que era el zar. Así que decidieron que estaba loco y lo echaron. «¿Por qué hemos de mantener a este loco para siempre?», dijeron, «y gastar el pan del zar en él». Así que le dejaron marcharse, y nunca, ningún hombre se sintió tan desgraciado en la tierra de Dios como aquel desdichado zar. De buena gana habría hecho cualquier trabajo si hubiera sabido cómo hacerlo, pero nunca había estado acostumbrado a trabajar, así que tuvo que ir mendigando su pan, y apenas podía mendigar lo suficiente para mantener el cuerpo y el alma juntos. Se acostaba por la noche en el primer lugar que le quedaba a mano, a veces en la hierba alta de la estepa, a veces debajo de una valla. «Que se haya llegado a esto», suspiraba. Pero el ángel, que se había hecho pasar por el zar, se fue a casa con los cazadores. Y nadie supo que no era un zar, sino un ángel. Esa misma tarde, aquel sacerdote se le acercó y le dijo: «Haz tu voluntad, oh zar, y corta mi cabeza, pues no puedo borrar ni una sola palabra de la Biblia». Y el zar le dijo: «Gloria a Dios, pues ahora sé que hay al menos un sacerdote en mi tzardom que se mantiene firme por la palabra de Dios. Te haré el más alto obispo de este reino». El sacerdote le dio las gracias, se inclinó hacia la tierra y partió maravillado. «¿Qué es esta maravilla?», pensó, «que el altivo zar se haya vuelto tan justo y gentil». Pero todos los hombres se maravillaron del cambio que había experimentado el zar. Ahora era tan suave y bondadoso, y no se pasaba todo el día en el bosque, sino que iba de un lado a otro preguntando a su pueblo si alguno había sido agraviado o herido por sus vecinos, y si se había hecho justicia. Tomó cuenta de todos, reprendió a los jueces injustos y vio que cada uno tuviera sus derechos. Y el pueblo se alegró tanto como se había afligido hasta entonces, y se hizo justicia en todos los tribunales, y no se aceptaron sobornos. Pero el zar, el verdadero zar, se volvía cada vez más desgraciado. Entonces, al cabo de 3 años, se emitió un edicto en el que se decía que, en tal o cual día, todo el pueblo debía acudir a un gran banquete ofrecido por el zar, y que todos debían estar allí, tanto los ricos como los pobres, tanto los altos como los bajos. Y todo el pueblo acudió, y el infeliz zar también. Y se dispusieron tantas mesas largas en el patio del zar, que todo el pueblo alabó a Dios al ver el alegre espectáculo. Y todos se sentaron a la mesa y comieron y bebieron, y el propio zar y sus cortesanos distribuyeron la carne y la bebida a todos los invitados como quisieron. Pero al infeliz zar le dieron doble ración de todo, y todos comieron y bebieron hasta la saciedad. Y entonces el zar comenzó a preguntar al pueblo si alguno habría sufrido algún agravio o no se le había hecho justicia. Y cuando la gente empezó a dispersarse, el zar se puso en la puerta con una bolsa de dinero y dio a cada uno una grivna, una moneda. Pero al zar infeliz le dio 3. Al cabo de 3 años, el zar dio otro banquete y volvió a agasajar a todo el pueblo. Y cuando les dio de comer y de beber todo lo que quisieran, les preguntó qué se hacía en su tzardom, y volvió a dar una grivna a cada uno. Pero el zar infeliz le dio una ración doble de carne y bebida y 3 monedas. De nuevo, al cabo de 3 años, hizo otro banquete y proclamó que debían venir todos.
tanto ricos como pobres, tanto condes como caballeros, y toda la gente vino, comió y bebió. Se inclinó ante el zar y le dio las gracias, y se preparó para partir. También el desafortunado zar estaba a punto de irse, cuando el ángel zar lo detuvo. Lo llevó a otra parte del palacio y le dijo: «He aquí que Dios te ha puesto a prueba y ha castigado tu orgullo durante estos 10 años. Pero a mí me envió para enseñarte que un zar debe tener en cuenta las quejas de su pueblo. Por eso te hicieron pobre y vagabundo sobre la faz de la tierra, para que adquirieras sabiduría, aunque fuera un poco. Mira, ahora que haces el bien a tu pueblo y juzgas con rectitud, pues de ahora en adelante volverás a ser zar. Pero yo tengo que volver volando a Dios en el cielo». Y dicho esto, les ordenó que le lavaran y le afeitaran, pues la barba le llegaba hasta el cinto, y que le pusieran las ropas de un zar. Y el ángel dijo: «Id ahora a los aposentos interiores. Allí están sentados los cortesanos del zar y se divierten, y nadie reconocerá en ti al viejo vagabundo. Que Dios te ayude siempre a hacer el bien». Y cuando el ángel hubo dicho esto, desapareció, y solo quedaron sus ropas en el suelo. Entonces el zar rezó agradecido a Dios, y se fue a la alegría de sus cortesanos, y en adelante gobernó a su pueblo con justicia, como el ángel le había ordenado. Soy de Dios. Con el tiempo aprendí. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar un alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse y una compañía no significa seguridad. Y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas. Y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno del mañana es demasiado inseguro para planes y los frutos tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma, en lugar de esperar a que alguien te traiga flores. Y uno aprende que realmente puede aguantar, que uno realmente es fuerte, que uno realmente vale. Y uno aprende y aprende y con cada día aprende más. Con el tiempo, aprendes que estar con alguien porque te ofrece un buen futuro significa que tarde o temprano querrás volver a tu pasado. Con el tiempo comprendes que solo quien es capaz de amarte con tus defectos, sin pretender cambiarte, puede brindarte toda la felicidad que deseas. Con el tiempo te das cuenta de que si estás al lado de esa persona solo por acompañar tu soledad, irremediablemente acabarás no deseando volver a verla. Con el tiempo entiendes que los verdaderos amigos son contados, y que el que no lucha por ellos, tarde o temprano se verá rodeado solo por amistades falsas. Con el tiempo aprendes que las palabras dichas en un momento de ira pueden seguir lastimando a quien heriste durante toda la vida. Con el tiempo aprendes que disculpar cualquiera lo hace, pero perdonar es solo de almas grandes. Con el tiempo comprendes que si has herido a un amigo duramente, muy probablemente la amistad jamás volverá a ser igual. Con el tiempo te das cuenta de que
Aunque seas feliz con tus amigos, algún día llorarás por aquellos que dejaste ir. Con el tiempo te das cuenta de que cada experiencia vivida con cada persona es irrepetible. Con el tiempo te das cuenta de que el que humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano, sufrirá las mismas humillaciones o desprecios multiplicadas al cuadrado. Con el tiempo aprendes que apresurar las cosas o forzarlas a que pasen ocasionará que al final no sean como esperabas. Con el tiempo te das cuenta de que en realidad lo mejor no era el futuro, sino el momento que estabas viviendo justo en ese instante. Con el tiempo, verás que aunque seas feliz con los que están a tu lado, añorarás terriblemente a los que ayer estaban contigo y ahora se han marchado. Con el tiempo aprendes que intentar perdonar o pedir perdón, decir que amas, decir que extrañas, decir que necesitas, ante una tumba, ya no tiene ningún sentido. Pero desafortunadamente, solo aprendes con el tiempo. De Dios. No tengas miedo de perder, solo así aprenderás a ganar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido derrotados y sin ganas de continuar? ¿Cuántas veces nos hemos dado por vencidos, victimizándonos y pensando que todos los éxitos nunca la tuvieron tan difícil como nosotros? Pues no, el fracaso es parte del éxito. El caerse es parte de subir y las derrotas son parte de las victorias. El miedo es una piedra en nuestro camino y muchas de las veces necesitamos dejar de temerle a lo desconocido para comenzar a vivir, para comprender lo que vale la pena allá afuera, que nos está esperando y que, por no obtenerlo, no hemos descubierto que existe algo que nos ha estado esperando durante todo este tiempo en el que nos ocultamos detrás de todos nuestros temores. Los miedos nos hacen más débiles y no nos permiten ver las cosas a nuestro alrededor, lo que siempre ha valido la pena. Cosas que han estado allí para nosotros, pero que no nos hemos atrevido a tomar con nuestras manos porque no hemos tenido el valor. Podemos tomar todo ese valor con la inspiración de todos los que están a nuestro alrededor apoyándonos y que sabemos que estarán allí en las buenas y en las malas. Pero tenemos que dejar ir todos esos pensamientos oscuros que nos llenan la cabeza de mentiras y cosas absurdas que nos impiden seguir adelante, que no nos dejan ver todas las cosas que valen la pena y que han estado siempre frente a nosotros, porque no les hemos dado la importancia que realmente merecen. No tengas miedo de fracasar, de perderlo todo, porque el perder es una buena manera de aprender a ganar. Ganar en cualquiera de nuestras metas. El no tener miedo es comenzar a luchar por nuestros sueños, de descubrir cosas desconocidas que nos pueden llevar al éxito, conocer nuevas personas, pero sobre todo conocer y tocar nuevas experiencias que puedan cambiar el resto de nuestras vidas. Abre tus ojos porque es momento de que te des cuenta de que hay algo más esperándote allá afuera, que te hará más fuerte, que te hará más confiado, para seguir adelante y conseguir todas esas cosas que siempre has esperado.
El perder el miedo al fracaso logrará que intentes cosas que nunca pensaste intentar y que si fracasas volverás a comenzar tomando el valor de seguir adelante sin miedo de volver a perder. No importa cuántas veces sean las que pierdas, porque cada una de ellas tomarás las experiencias que necesitas para volver a intentarlo, pero esta vez obtendrás el éxito. No volverás a fracasar. El fracaso es una manera de aprender y de darte cuenta de que las cosas que valen la pena se tienen que luchar para obtenerlas. Que no puedes solo estirar los brazos, abrir tus manos y obtener las cosas sin antes haber luchado. En cada pelea, en cada fracaso, aprenderás a no volver a cometer los mismos errores y de esta manera podrás convertirte en una mejor persona todos los días. Sigue este consejo y observa todo lo que quieres. Toma lo que necesites para comenzar tu camino y lucha por obtenerlo sin pensar en el fracaso, pero tampoco en el éxito. Tienes que comprender que no todo podremos obtenerlo en esta vida, pero que eso tiene que verse, pues si te esfuerzas y pones todo de tu parte, podrás lograrlo, a pesar de lo que digan allá afuera. Abre tus brazos y tu mente a nuevas experiencias. No tengas miedo de perder. Sé Dios. El viaje en taxi que nunca olvidaré. Hace 20 años, me ganaba la vida conduciendo un taxi. Una vez llegué a la mitad de la noche para recoger a una persona en un edificio que estaba muy a oscuras, salvo por una única luz en una ventana de la planta baja. En estas circunstancias, muchos conductores se limitaban a tocar el claxon una o dos veces, esperar un minuto y luego marcharse. Pero había visto demasiada gente empobrecida que dependía de los taxis como único medio de transporte. A menos que la situación oliera a peligro, siempre me dirigía a la puerta. Este pasajero podría ser alguien que necesitara mi ayuda. Razoné para mis adentros. Así es que me dirigí a la puerta y llamé. «Un momento», respondió una voz frágil y anciana. Pude oír cómo arrastraban algo por el suelo. Tras una larga pausa, la puerta se abrió. Una mujer pequeña, de unos 80 años, estaba ante mí. Llevaba un vestido estampado y un sombrero tipo pastillero con un velo prendido, como alguien salido de una película de los años 40. A su lado había una pequeña maleta de nylon. El apartamento parecía como si nadie hubiera vivido en él durante años. Todos los muebles estaban cubiertos con sábanas. No había relojes en las paredes, ni cachivaches ni utensilios en las encimeras. En un rincón había una caja de cartón llena de fotos y cristalería. «¿Me podrías llevar mi maleta hasta el coche?», dijo. Llevé la maleta al taxi y luego volví para ayudar a la mujer. Me cogió del brazo y caminamos lentamente hacia la acera. No dejaba de agradecerme mi amabilidad. «No es nada», le dije. «Solo intento tratar a mis pasajeros como me gustaría que me trataran a mí o a mi madre». «Eres un buen chico», dijo. Cuando entramos en el taxi, me dio una dirección y preguntó: «¿Podrías conducir por el centro de la ciudad?». «No es el camino más corto», respondí rápidamente. «No me importa», dijo ella. «No tengo prisa. Voy de camino a un hospicio». Miré por el espejo retrovisor.
Le brillaban los ojos. «No me queda ninguna familia», continuó. «El médico dice que ya no me queda mucho tiempo». Me acerqué en silencio y cerré el contador. «¿Qué ruta quiere que tome?», pregunté. Durante las 2 horas siguientes, condujimos por la ciudad. Me enseñó el edificio donde trabajó como ascensorista. Atravesamos el barrio donde ella y su marido habían vivido cuando eran recién casados. Me hizo parar delante de un almacén de muebles que antes había sido un salón de baile al que ella había ido a bailar de niña. A veces me pedía que redujera la velocidad frente a algún edificio o una esquina en particular, y se quedaba mirando la oscuridad, sin decir nada. Cuando el primer atisbo de sol se perfilaba en el horizonte, decía de repente: «Estoy cansada. Vámonos ya». Condujimos en silencio hasta la dirección que me había dado. Era un edificio bajo, como una pequeña casa de convalecencia, con un camino de entrada que pasaba bajo un pórtico. 2 enfermeros salieron al taxi en cuanto nos detuvimos. Estaban solícitos y atentos, vigilando todos sus movimientos. Debían estar esperándola. Abrí el maletero y llevé la pequeña maleta a la puerta. La mujer ya estaba sentada en una silla de ruedas. «¿Cuánto te debo?», preguntó, metiendo la mano en el bolso. «Nada», le dije. «Tienes que ganarte la vida», respondió ella. «Hay otros pasajeros». Casi sin pensarlo, me agaché y le di un abrazo. Ella se aferró a mí con fuerza. «Has dado a una anciana un pequeño momento de alegría», dijo. «Gracias». Le apreté la mano y luego me adentré en la tenue luz de la mañana. Detrás de mí se cerró una puerta. Era el sonido del cierre de una vida. No recogí más pasajeros esa noche. Simplemente conduje sin rumbo, perdido en mis pensamientos. Durante el resto de aquel día, apenas pude hablar. ¿Y si a aquella mujer le hubiera tocado un conductor enfadado? ¿O uno impaciente por terminar su turno? ¿Y si me hubiera negado a tomar la carrera? ¿O si hubiera tocado el claxon una vez y luego me hubiera marchado? Haciendo un rápido repaso, no creo que haya hecho nada más importante en mi vida. Estamos condicionados a pensar que nuestras vidas giran en torno a grandes momentos. Pero los grandes momentos a menudo nos pillan desprevenidos, envueltos en lo que otros pueden considerar una pequeñez. Primera de Pedro 5:5. Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estad sujetos a los mayores, y todos, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Soy de Dios. El maestro. Se trataba de un anciano que tenía fama de sabio y al cual la gente acudía en busca de ayuda o de consejo. Cuando algún forastero preguntaba por qué le decían maestro, en qué consistía su sabiduría o qué ciencia dominaba aquel hombre que parecía un humilde campesino, la gente no sabía muy bien qué responder. Es un hombre feliz que vive en paz con todos. Esa era una de las tímidas respuestas. Un día, un joven que escuchó hablar de él y que ansiaba adquirir conocimientos, se presentó para pedirle que le enseñara. El anciano se sorprendió del pedido, pero aceptó con entusiasmo.
Hacía muchos años que vivía solo y le gustaba la idea de tener a alguien con quien compartir su tiempo nuevamente. A la mañana siguiente, se levantaron y prendieron el fuego para calentar agua y cocinar pan. Mientras esperaban que el desayuno estuviera listo, el maestro se sentó en un banco y se puso a contemplar por la ventana. El discípulo, parado detrás de él, trataba de poner la mirada en el mismo lugar que el maestro para descubrir qué era lo que estaba mirando tan concentrado. Por la ventana solo se veía el campo, flores silvestres, el gallinero y los perros recibiendo los primeros rayos del sol. A los pocos minutos, el joven se aburrió y se fue a sentar. Tomó un libro de su mochila y comenzó a leer. No obstante, a cada momento se distraía y pensaba cómo el maestro podía perder el tiempo sin hacer nada. Cuando el olor a pan inundó la habitación, el maestro se levantó, preparó el té, colocó 2 jarros sobre la mesa y el pan sobre una servilleta. Se sentó, indicó con un gesto de su mano al discípulo que hiciera lo mismo, y comenzaron a comer el pan cortándolo en pequeños pedazos, mojándolos en leche caliente. El discípulo estaba asombrado. El maestro se había olvidado de agradecer la comida. Sin disimular, y para que el otro se diera cuenta de su error, agachó la cabeza durante unos instantes como si estuviera rezando. Después, comenzó a comer. Cuando terminaron el desayuno, colocaron cada cosa en su lugar y el maestro le preguntó al joven de qué quería conversar. En el instante en el que le iba a contestar, se abrió la puerta de golpe y entró un niño corriendo. «Maestro, maestro, mire el pescado que saqué del agua. Hoy vamos a comer como reyes». El maestro se levantó, aplaudió la hazaña del niño y se ofreció para ayudarlo a limpiar el pescado. Mientras tanto, le preguntó por toda su familia y le explicó varias maneras de cocinarlo. Antes de que se fuera, le regaló un pequeño recipiente con un condimento especial para darle más sabor a la preparación. El discípulo estaba asombrado y desconcertado. Ya había pasado más de mediodía y no había aprendido nada. A partir del momento en que el niño dejó la casa, cada vez que el maestro se iba a poner a conversar con él, alguien del pueblo interrumpía la conversación. Iban a pedirle o a llevarle algo, algún pequeño regalo, una patata o quizá una planta de lechuga, etc. Todo esto como agradecimiento por alguna ayuda que él les había dado. Así pasó el día y anocheció. El maestro cortó las verduras y puso el caldo en el fuego, mientras amasaba con mucha dedicación el pan para el otro día. Comieron y se fueron a dormir. Los días siguientes fueron más o menos similares. Pasaban las horas yendo de un lugar a otro, ayudando o visitando a las personas del pueblo. Trabajaban la pequeña huerta, alimentaban a las gallinas y juntaban los huevos que sobraban y se los regalaban a quienes los necesitaran. Una noche, entre la respiración profunda del maestro y el malestar acumulado por no aprender nada, el discípulo daba vueltas en la cama sin poder dormir. No sabía si irse o quedarse. Por fin, casi entrada la madrugada, decidió probar un día más. Y así, al amanecer, el maestro se levantó, se desperezó y comenzó a prender el fuego para el desayuno. Puso el agua a calentar, el pan a cocinar y se sentó en el banco a mirar por la ventana. Así lo encontró el joven cuando despertó. Se dio cuenta de que todo iba a seguir igual que los días anteriores y al enojo que había acumulado se le sumó el mal dormir y estalló. Yo vine a buscar sabiduría y a entender las cosas de la vida, a aprender a vivir mejor. Y lo que me encuentro es alguien con una vida común. Diría que vulgar, que ni siquiera es capaz de tener un momento para reflexionar y agradecer al Creador por todo lo que recibe de él. El maestro lo miró con ojos tristes. Esa era una expresión que nunca antes le había visto. Y le contestó:
Cuando contemplo la mañana por la ventana, veo las flores, huelo su perfume y de esa manera, usando mis ojos y mi olfato para gozar de lo que se hizo para nosotros, lo alabo. El campo y el gallinero son lo que nos ofrecen la comida de cada día, y al mirarlos, no me queda otra cosa más que agradecer por la vida. Los perros descansando me recuerdan que pasaron toda la noche en vela cuidándonos mientras dormíamos. Esto me lleva necesariamente a agradecer a aquellos que en todo momento y sin descansar tienen sus ojos puestos en nosotros para acompañarnos, para cuidarnos y para hacernos felices. Eso me llena de alegría y paz. Ya no necesito nada más, porque estoy seguro de que ellos están conmigo. Cada persona que golpea mi puerta me hace sentir útil, necesario y querido. Cada vez que recibo un pequeño regalo de la gente humilde de la aldea, siento que quien me lo da está sirviéndose de las manos de los demás y me recuerda así que no soy el único que puede dar. El discípulo estaba tan enojado que casi no escuchó las palabras del anciano. Agradeció por educación el hospedaje y volvió a su pueblo, olvidándose por mucho tiempo de lo que el maestro le había dicho. En su pueblo conoció a una chica de quien se enamoró. Se casaron y formaron una familia. Cierto día, al volver de trabajar en el campo, vio desde lejos a sus hijos jugando. Se acercó despacio y desde atrás de un árbol se quedó mirando. Así lo descubrió su esposa, quien le preguntó: ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué haces mirando a los niños jugar? Y él le contestó: estoy mirando la maravilla más grande que nos han regalado. Estoy alabando mientras escucho sus gritos y sus cantos. Estoy dando gracias por el trabajo que me permite traerles todos los días un pedazo de pan. Y estoy dando gracias porque si yo, que soy muy débil, cuido de ellos y me preocupo, cuánto más Dios con todo su poder y su inmenso amor. Ese día, el hombre recordó las palabras de su maestro y por fin entendió. El carruaje. Un día, una voz familiar en el teléfono me dijo: sal a la calle, que hay un regalo para ti. Entusiasmado, salí a la vereda y me encontré con el regalo. Era un precioso carruaje estacionado justo frente a la puerta de mi casa. Lo miro y me doy cuenta de que es de madera de nogal lustrada. Tiene herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca. Todo es muy fino, muy elegante. Abro la portezuela de la cabina y subo. Un gran asiento semicircular forrado en pana y unos visillos de encaje blanco le dan un toque de realeza al cubículo. Me siento y me doy cuenta de que todo está diseñado exclusivamente para mí. Está calculado el largo de las piernas, el ancho del asiento, la altura del techo. Todo es muy cómodo y no hay lugar para nadie más. Entonces, miro por la ventana y veo el paisaje. De un lado, el frente de mi casa. Del otro, el frente de la casa del vecino. Y digo: ¡qué maravilla es este regalo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y me quedo un rato disfrutando de esa sensación. Al rato, empiezo a aburrirme. Lo que se ve por la ventana es siempre lo mismo. Y me pregunto: ¿cuánto tiempo uno puede ver las mismas cosas? Y empiezo a convencerme de que el regalo que me hicieron no sirve para nada.
De eso me ando quejando en voz alta cuando pasa mi vecino y me dice, como adivinándome: ¿no te das cuenta de que a este carruaje le falta algo? Yo pongo cara de ¿qué le falta? Mientras miro las alfombras y los tapizados. Le faltan los caballos, me dice. Por eso veo siempre lo mismo, pensé. Por eso me parece aburrido. Cierto, le dije a mi vecino. Entonces voy hasta el corralón de la estación y le ato 2 caballos al carruaje. Me subo otra vez y desde adentro les grito: ¡arre! El paisaje se vuelve maravilloso, extraordinario. Cambia permanentemente y eso me sorprende. Sin embargo, al poco tiempo empiezo a sentir cierta vibración en el carruaje y, al ver el comienzo de una rajadura en uno de los laterales, me asusto. Son los caballos que me conducen por caminos terribles. Agarran todos los pozos, se suben a las veredas, me llevan por barrios peligrosos. Me doy cuenta de que yo no tengo ningún control de nada. Los caballos me arrastran a donde ellos quieren ir. Al principio esto era muy lindo, pero ahora siento que es peligroso. Comienzo a asustarme y a darme cuenta de que esto tampoco sirve. En ese momento, veo de nuevo a mi vecino que pasa por ahí cerca, en su auto. ¿Qué me hizo?, le dije. Y él me contesta: «Te falta el conductor». «Ah», digo yo. Con gran dificultad y con su ayuda, freno los caballos y decido contratar a un conductor. A los pocos días asume sus funciones. Es un hombre formal y circunspecto, con cara de poco humor y mucho conocimiento. Me parece que ahora sí estoy preparado para disfrutar verdaderamente del regalo que me hicieron. Me subo, me acomodo, asomo la cabeza y le indico al conductor a dónde ir. Él conduce. Él controla la situación. Él decide la velocidad adecuada y elige la mejor ruta. Yo disfruto el viaje. Reflexión. Hemos nacido, salido de nuestra casa y nos hemos encontrado con un regalo. Ese regalo es nuestro cuerpo. A poco de nacer, nuestro cuerpo registró un deseo, una necesidad, un requerimiento instintivo y se movió. Este carruaje no serviría para nada si no tuviera caballos. Los caballos son los deseos de las personas, las necesidades, las pulsaciones y los afectos. Todo va bien durante un tiempo, pero en algún momento empezamos a darnos cuenta de que estos deseos nos llevan por caminos un poco arriesgados y a veces peligrosos. Y entonces tenemos la necesidad de controlarlos. Aquí es donde aparece la figura del conductor. Nuestra cabeza, nuestro intelecto, nuestra capacidad de pensar racionalmente. El conductor sirve para evaluar el camino, la ruta, pero quienes realmente tiran del carruaje son tus caballos, tus deseos. No permitas que el conductor los descuide. Tienen que ser alimentados y protegidos porque ¿qué harías sin los caballos? ¿Qué sería de ti si fueras solamente cuerpo y cerebro, si no tuvieras ningún sentimiento o deseo? ¿Cómo sería la vida? Sería como la de esa gente que va por el mundo sin contacto con sus emociones, dejando que solamente su cerebro empuje el carruaje. Obviamente tampoco puedes descuidar el carruaje, porque tiene que durar todo el trayecto. Y esto implica reparar, cuidar, afinar lo que sea necesario para su mantenimiento. Si nadie lo cuida, el carruaje se rompe. Y si se rompe, se acabó el viaje.
El indigente. Esta tarde, cuando salía de mi oficina, me fijé que un hombre revisaba el cubo de basura que está enfrente de la calle. Mientras me dirigía a mi camioneta, le observé mientras metía la mano en el cubo de basura. Comenzó a sacar bolsas con comida rápida e inspeccionaba todo lo que había en esas bolsas. Lo hizo durante varios minutos. Encontraba unas pocas papas fritas y una bolsa o un bocado o dos de alguna hamburguesa o pizza. Nunca molestó a nadie e intentó pararse a pedir dinero mientras la gente entraba y salía de la tienda que está enfrente. Después de revisar todo el cubo de basura, limpió la zona y envolvió la comida que encontró en el envoltorio sucio de la hamburguesa. Me dolió literalmente el corazón por él. No soy una persona que se limite a repartir dinero o ayudar a los sin techo, porque muchos no lo son realmente. Pero en esta ocasión hubo algo en mi corazón que me decía que tenía que ayudarle. Bajé de mi camioneta y le pregunté si podía comprarle algo de comer. Me dijo que agradecía cualquier cosa que pudiera conseguirle. Él iba en bicicleta y le dije que si me seguía le compraría una comida en el local de la esquina. Me siguió y le compré la comida más grande que tenían en el menú. La única petición que él me hizo fue un gran vaso de té dulce para acompañar su comida. Cuando le llevé su comida, estaba muy agradecido. Me dijo su nombre, Esteban, y que era indigente desde que había muerto su hermana en septiembre del año pasado. Intentaba salir de la calle, pero era muy difícil. Lo miré y le dije que Dios lo amaba y que rezaría por él. Volvió a decirme lo mucho que apreciaba la comida. Cuando terminamos, subí a mi camioneta, pero me fui con una gran pesadez en el corazón por este hombre. Conduje un poco camino a casa y me sentí obligado a volver para ayudar más a este hombre. Cuando volví, él ya se había terminado su comida y se estaba alejando. Lo alcancé, paré a su lado y le pregunté si podía ayudarle de alguna otra manera. Me dijo que no. Nunca me pidió dinero. Le pregunté si podría comprarle algunas comidas y ponerle una tarjeta de regalo para él. Me dijo que sería muy amable. Fui al McDonald's y le compré algunas comidas y le di una tarjeta de regalo, de esas que te dan para que puedas cambiarlo por algo. Volví, se los entregué y comenzó a llorar. Me dijo que hoy había rezado por mí. No estaba seguro de lo que quería decir. Yo supuse que rezaba por mí por lo que yo había hecho por él. Así es que le di las gracias. Pero me dijo, no lo entiendes. Recé para que Dios enviara a alguien para comprarme una comida caliente hoy. Y te envió a ti. No supe qué decir. Me quedé sin palabras. Rezar por una comida caliente no es una oración que yo haga a menudo. Ahora que lo pienso, no es una oración que haya rezado nunca. Siempre rezo por mi comida, doy las gracias y esas cosas. Pero nunca he dudado de no poder comer un día. Fue inevitable. Las lágrimas empezaron a llenar mis ojos. Qué bendecido soy.
Quizá Dios me utilizó para responder a la oración de este hombre, para hacerle saber que se preocupa por él y que sabe por lo que está pasando. Pero tal vez Dios utilizó a este hombre para mostrarme a mí lo bendecido que soy y lo que doy por sentado. Me dijo: ¿ves? Tengo cáncer. Se levantó la camisa y señaló una enorme masa que sobresalía de su estómago. Dijo que no duraría mucho tiempo. Le pregunté si podía rezar por él y me dijo que sí. Rezamos allí mismo, en la acera del McDonald's. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Me dijo que sabía que iba a morir y que estaba preparado para hacerlo. Estaba cansado de sufrir y que estaría mejor muerto porque esto no era vida. Me quedé animándole durante unos minutos, intentando luchar contra mis lágrimas. Verás, todo el mundo tiene una historia. Ahora conozco, y tú también, la historia de Esteban. Todo porque sentí algo en el corazón que me obligó a ayudarle. Hoy, su historia terminó tocándome el corazón. Cuando le dejé, supe que había hecho lo que Dios quería que hiciera. Dios lo puso hoy en mi camino y me puso a mí en el suyo. Sé que lo hizo. Nunca he sentido tanto sentimiento de ayudar a alguien como hoy. Volví a recordar lo bendecido que soy. Tengo un vehículo que me lleva de un sitio a otro. Tengo un techo sobre mi cabeza, ropa limpia, dinero para comprar una comida caliente, agua, electricidad, salud, trabajo, familia y amigos. A veces Dios nos envía situaciones para que recordemos lo bendecidos que somos. Tal vez Dios te ha enviado este video para hacer lo mismo contigo. Soy de Dios. Un día, un niño entró en su casa dando patadas en el suelo y gritando muy molesto. Su padre lo llamó, pero él siguió diciendo irritado: «Papá, te juro que tengo mucha rabia. Pedro no debió hacer eso conmigo. Por eso espero que todo le vaya mal. Lo odio». Su padre, un hombre muy sabio, escuchaba con calma a su hijo, quien continuaba diciendo: «Imagínate que el tonto me humilló frente a mis amigos. No acepto eso. Ojalá se enferme para que no vaya más a la escuela». El padre siguió escuchándolo. Se dirigió hacia una esquina del garage de su casa, de donde sacó un saco lleno de carbón que llevó hasta el final del jardín y le propuso a su hijo lo siguiente: «¿Ves aquella camisa blanca que está en el tendedero? Hazte la idea de que es Pedro, y cada pedazo de carbón que hay en esta bolsa es un mal pensamiento que va dirigido hacia él. Tírale todo el carbón que hay en el saco, hasta el último pedazo. Después yo volveré para ver cómo quedó». El niño se lo tomó como un juego y comenzó a lanzar los carbones. Pero como el tendedero estaba lejos, pocos carbones acertaron la camisa. Cuando el padre regresó y le preguntó: «Hijo, ¿qué tal te sientes?» «Cansado, pero mejor, papá. Mira, acerté algunos pedazos de carbón en la camisa». El padre tomó al niño de la mano y le dijo: «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Lo colocó frente a un espejo en el que podía ver todo su cuerpo. ¡Qué susto! Estaba todo negro.
y solo se le veían los dientes y los ojos. En ese momento el padre le dijo: «Hijo, como pudiste observar, la camisa quedó un poco sucia, pero no es comparable con lo sucio que quedaste tú». El mal que deseas a otros se nos devuelve y multiplica en nosotros. Por más que quieras o puedas perturbar la vida de alguien con tus pensamientos, los residuos y la suciedad siempre queda en ti. Cuida tus pensamientos, porque se transforman en palabras. Cuida tus palabras, porque se transforman en acciones. Cuida tus acciones, porque se transforman en hábitos. Cuida tus hábitos, porque moldean tu carácter. Y cuida tu carácter, porque de él dependerá tu destino. Juan trabajaba en una empresa hace 2 años. Siempre fue muy serio, dedicado y cumplidor con sus obligaciones. Llegaba puntual y estaba orgulloso de que en 2 años nunca recibió una llamada de atención. Cierto día, buscó al gerente para hacerle un reclamo. «Señor, trabajo en la empresa desde hace 2 años con bastante esmero y estoy a gusto con mi puesto, pero siento que he sido relegado». El gerente le dijo: «Mire, Rogelio ingresó a un puesto igual que el mío hace 6 meses y está siendo promovido a supervisor». Entonces, el gerente, mostrando preocupación, le dijo: «Mientras resolvemos esto, quisiera que me ayudes a resolver un problema. Quiero dar fruta al personal para la sobremesa del almuerzo de hoy. En la bodega de la esquina venden fruta. Por favor, Juan, averigüe si tienen naranjas». Juan se esmeró en cumplir con el encargo y en 5 minutos estuvo de regreso. «Bueno, Juan», dijo el gerente, «¿qué averiguaste?». Y Juan contestó: «Señor, tienen naranjas para la venta». Y entonces el gerente se quedó mirándolo y le dijo: «¿Y cuánto cuestan?». No pregunté eso, señor». «Ok, pero ¿viste si tienen suficientes naranjas para todo el personal?». «Tampoco pregunté eso, señor». «Ok, ¿hay alguna fruta que pueda sustituir a la naranja?». «No lo sé, señor. Imagino que sí». «Bueno, siéntate un momento». El gerente tomó el teléfono y mandó llamar a Rogelio. Cuando éste se presentó, le dio las mismas instrucciones. Le dijo que fuera a la bodega de la esquina a preguntar por las naranjas. 10 minutos más tarde estuvo de vuelta. Cuando Rogelio volvió, el gerente le preguntó: «Muy bien, Rogelio. ¿Qué noticias me tienes?». «Señor, tienen naranjas, lo suficiente para atender a todo el personal, y si prefiere también tienen plátano, papaya, melón, mango. La naranja está a 9 pesos el kilo, el plátano 7 pesos el kilo, el mango 35 pesos el kilo, la papaya 22 y el melón a 35 pesos el kilo. Me dice el dueño que si la compramos por una cantidad mayor, nos dará un descuento del 5%. Ya he dejado separada la naranja, pero si usted escoge otra fruta, debo volver para confirmar el pedido». «Muchas gracias, Rogelio», dijo el gerente, «pero espera un momento». Entonces se dirigió a Juan, quien seguía estupefacto, y le dijo: «Juan, ¿me decías?». A lo que Juan contestó: «Nada, señor, eso es todo. Con permiso». Moraleja: es importante hacer nuestro mejor esfuerzo aún con las tareas más sencillas, ya que de otra forma nadie nos confiará tareas de mayor importancia.
Todas las veces que empleamos correctamente la información, tenemos la oportunidad de imprimir nuestra marca personal. Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca a las circunstancias y las crea si no las encuentra. El secreto de la felicidad. Había una vez un joven que sentía que no era feliz. Así es que su padre, preocupado por la situación, envió a su hijo a un viaje para conocer al más sabio de todos los sabios, esperando que él le mostrara a su hijo el secreto de la felicidad. El hijo viajó kilómetros por el desierto hasta llegar al pueblo en donde se encontraba el sabio. Cuando al fin lo encontró, el joven le explicó el motivo de su visita. El sabio le dijo: «No puedo atenderte en este momento. Sin embargo, puedes dar un paseo por los alrededores mientras esperas». El joven estuvo de acuerdo, pero antes de irse, el sabio le pidió un favor. «Necesito que lleves contigo esta cuchara de té con unas cuantas gotas de aceite. Procura que no se derrame ni un poco». El joven, extrañado, aceptó el pedido del sabio y comenzó a caminar por el pueblo. Durante todo el recorrido, no desvió nunca la mirada de la cuchara. Mantuvo los ojos fijos en ella. 2 horas más tarde, volvió a donde el sabio y le entregó la cuchara. No había perdido ni una sola gota de aceite. El sabio le preguntó: «¿Has visto los hermosos jardines? ¿Has visto las hermosas artesanías que venden en el pueblo?». Y avergonzado, el joven le confesó que no había visto nada, pues solo se había preocupado por no derramar el contenido de la cuchara que él le había confiado. El sabio le sonrió y le entregó la cuchara de nuevo, diciéndole: «Pues vuelve y admira todas esas maravillas». El joven volvió a recorrer el pueblo, y esta vez no se preocupó tanto por la cuchara. En su lugar, admiró los hermosos jardines y espectaculares tapices. Pudo ver cosas que no había podido ver la primera vez que recorrió el pueblo. Regresó a donde el sabio y esta vez le entregó la cuchara sin nada de aceite, pues lo había derramado todo por andar distraído viendo lo hermoso de aquel lugar. Pero le contó al sabio todo lo que había visto y estaba encantado. El sabio le preguntó por el aceite que le había confiado y el joven le dijo: «Lo siento, lo he derramado todo admirando las maravillas de este lugar». El sabio explicó al joven: «Pues ese es el consejo que te puedo dar. El secreto de la felicidad consiste en mirar todas las maravillas del mundo, pero sin olvidarte de las gotas de aceite en la cuchara». Reflexión. En ocasiones, vivimos la vida centrándonos en aquello que creemos que es lo más importante: el trabajo, el dinero, los compromisos, etc. Y por estar siempre pendientes de estas cosas, no podemos disfrutar de las cosas que nos rodean, aquello que más nos gusta, como los hijos, los amigos o la pareja. Todos tenemos derecho a sentirnos bien, a descansar, a viajar, a ser felices. El secreto está en hacerlo sin perder de vista nuestras obligaciones.